Ya, buenas tardes chiquillos, buenos días para quien lo esté viendo en la mañana. Esta es mi segunda grabación, dado que perdí la anterior por temas que les explican en clase, pero lo importante es que en este video les voy a mostrar el tutorial, igual explicar los conceptos básicos de lo que vamos a usar para nosotros aprovisionar seguro una infraestructura de AWS. Ya esto lo pueden homologar con cualquier nube, eso ya lo saben, ya sabiendo bien claro que estos términos se ocupan en en todas las nubes, ¿no es cierto? Y también tienen distintos nombres, ya entonces tienen que acordarse que no todo se llama igual en estas nubes, pero sí básicamente es lo mismo. Entonces, en este caso, bueno, voy a mostrarles el primer dibujo que tenía. La idea es que nosotros nos conectemos a nuestro AWS, console o el entrenamiento que tengan. Yo les recomiendo hacerse la capa gratuita y hacerse una tarjeta, siendo considerados con el gasto. Y aquí tenemos que ser bien maduros con esto y tratar de no jugar mucho con esto y tratar de siempre usar la capa gratuita. Entonces les recomiendo partir por una cuenta AWS gratuita y trabajar todo con la capa gratuita, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este laboratorio? En corto vamos a crear una máquina S2 y vamos a crear una base de RDS. Entonces, nuestro centro de acceso como usuarios va a ser de dos formas. Uno, entrando por SSH, haciendo un túnel SSH, el cual nos permite a nosotros entrar directamente desde nuestro terminal hacia la máquina S2. Y también vamos a poder acceder desde el lado de un browser o desde nuestro navegador vía HTTP a una aplicación que va a alojarse acá, que es un HTML sencillo, pero este va a ser nuestra aplicación que va a estar contenida acá ya. Entonces, junto con eso vamos a generar la conexión primero con la 13.2 y después vamos a conectar todo una vez nos conectemos desde el terminal por SSH al puerto 22 de la máquina S2, ¿no es cierto? Entonces, con ello vamos a empezar creando nuestra máquina, nuestro RDS. Y les voy explicando cómo se puede ir aprovisionando y vamos a asegurar de que nuestra IP, la máquina o la, ¿no es cierto? La IP de nuestro internet en la que estamos conectados sea la única dirección posible por la cual podamos entrar a nuestras máquinas virtuales. Entonces partamos. Nos metemos a AWS, ahí lo pueden hacer como les decía con su cuenta de entrenamiento, su cuenta privada que se hayan creado, ¿no es cierto? Ahí la idea es que eh, sepan muy bien cómo ubicar S2, cómo ubicar RDS desde donde se conecten y de ahí puedan aprovisionar todo. Yo estoy ahora al momento poniendo mi Authenticator, que es un código de segunda verificación que me generé al momento de crearme la cuenta. 3, 5, 2. Entonces, para hacer esto del autenticador o el multifactor de autenticación, en algún punto cuando se crea la cuenta privada, o la cuenta privada me refiero con su cuenta personal de correo, les pide que tengan un doble factor de autenticación. Eso quiere decir que van a descargarse una aplicación por el teléfono con la cual ustedes van a escanear un código QR a esto, lo que les va a entregar en algún punto en la configuración, y van a configurar un código que les va a aparecer en el teléfono en esa aplicación cada vez que se lo pida. Entonces con eso van a entrar. Entonces, para el caso de esto, vamos a entrar a S2, vamos a crear una nueva instancia, ¿ya? Entonces, vamos a ir al panel. Yo tengo dos instancias en ejecución, pero aquí vamos a crear una nueva, ¿ya? Voy mientras eliminar estas cosas para esta la instancia, terminar de eliminar. Entonces, terminar de eliminar, ¿ya? Entonces, mientras vamos a lanzar una nueva, esto es un tutorial desde cero. Vamos a elegir el nombre o la etiqueta, el nombre de pila que va a tener sería backend tutorial, ¿no es cierto? Entonces con ello vamos a elegir la imagen de la base de datos, perdón, del sistema operativo, el que va a estar instalado dentro de esa máquina virtual, la cual va a ser Linux. Linux provisionado por Amazon. Hay distintos Mac, Ubuntu, etcétera. Todo lo vamos a hacer con la capa gratuita, entonces vamos a acceder, no vamos a tocar, mejor dicho esto, y vamos a dejar todo como la capa gratuita. Vamos a elegir el tipo de instancia, la más pequeña y gratuita también, que nos sirve para nosotros poder conectarnos a una máquina gratis. De cierta manera, generar una máquina gratis y dado esa máquina nosotros podemos levantar las conexiones de esa máquina sin preocuparnos de que nos consuma dinero de nuestra tarjeta. Claves de inicio, yo voy a seleccionar unas claves que ya tengo, he creado demasiadas, pero estas claves, cuando ustedes crean un par de claves, lo que va a generar es un archivo y lo tienen que guardar. Ese archivo viene siendo un archivo
asociado a esta clave. Yo lo tengo en mi equipo llamado test preprueba, ¿ya? Entonces con ello tengo un par de claves y con ese par de claves yo voy a acceder desde mi equipo, desde este PC, este Mac, perdón, hacia hacia la máquina virtual. Entonces voy a permitir en conexiones de red. Esto es lo que me va a decir, oye, ¿qué se puede hacer con respecto a la red en tu máquina S2? ¿Quién se puede conectar y cómo? Entonces, dado esto, esto se crea un grupo de seguridad. Entonces, todas estas reglas que definen quién entra, quién sale de esta máquina según el tráfico, las definimos por un grupo de seguridad, que es como un archivo, por decirlo, que aloja todas esas reglas, ¿ya? Entonces no quedan en el aire y no quedan asociados directamente a la máquina, sino que hay un grupo de seguridad que queda asociado a esa máquina. Entonces, para permitir el tráfico, yo quiero que esto sea una conexión segura. Entonces, yo necesito que ustedes puedan habilitarse desde su IP, ¿ya? Esta es mi IP. Yo, si me meto a mi IP, debería ser la misma, ¿ya? Entonces, una vez creando, o sea, definiendo esa IP, que es la que está ahí, le voy a decir a la máquina S2, oye S2, tú vas a dejar que alguien acceda desde SSH, ¿no es cierto?, hacia la IP, perdón, hacia tu máquina interna o hacia tu componente, solo a esta IP. Entonces, yo que estoy conectado por internet y esta es mi IP, mi dirección de IP, puedo conectarme. También va a permitir el tráfico HTTP. Este tráfico permite nosotros acceder a la capa HTML de la aplicación, o sea, o la capa HTML que está dentro del componente. Entonces aquí yo tengo un diagrama más acotado, pero de arquitectura mejor diseñado, donde aquí yo tengo nosotros como clientes, donde usuarios, nosotros usamos cliente HTTP, que vendría siendo un browser, y también un túnel SSH. Entonces por el túnel SSH junto con la clave, dentro de nuestro equipo, ¿no es cierto? Vamos a poner esto acá, hacia atrás, y esto lo mandamos hacia atrás. Entonces, este es mi equipo, por decirlo de alguna forma. Esta es mi interacción de mí y mi equipo. Y con esta clave voy a generar una conexión vía SSH a esta máquina y yo lo que voy a hacer es un túnel que no es necesariamente como funciona HTML, sino que yo voy a hacer una acción y se va a ejecutar acá. Es un túnel. Lo que yo hago es un espejo directo de lo que se ejecute. Ya no es algo que yo envíe algo y espero una respuesta. Es algo que yo hago algo y inmediatamente se ve reflejado en la máquina. Esa es la gracia de este túnel vía SSH y eso es lo que acabamos de permitir dándole acceso a esta IP, a la 138.84.34.52, que vendría siendo mi IP, ¿no es cierto? De mi equipo o de mi maquinita. Y la bajar acá para que la tengan, para que la tengamos aquí en claro. Esta es mi IP, ¿no es cierto? Perfecto, entonces ya tenemos todo esto configurado. Entonces vamos a permitir este tráfico que viene siendo el tráfico SSH y el tráfico por HTTP de internet es que nosotros podamos acceder por HTTP o por HTML, ¿no es cierto? Por el protocolo internet y ver los HTML, ¿no es cierto? Que serían los archivos. Con ello, a través de nuestra IP pública que nos va a definir AWS, que va a ser un gateway, va a ser una pasarela a nuestra máquina privada, ¿ya? Pero esta máquina privada va a tener una capa de HTML, porque yo expuse, perdón, de HTTP, va a tener el puerto HTTP seguro, perdón, no seguro, el HTTP normal abierto. Entonces vamos a definir que todas las entradas por HTML sean hacia ese puerto 80, ¿ya? Entonces con ello vamos a lanzar la máquina nomás, ¿ya? Está lista la máquina, vamos a lanzar la instancia. Mientras se lanza la instancia les muestro mi guión. Ya yo tengo un guión con el cual empecé esta guía. Entonces el primer punto es crear la instancia de S2. ¿Ya? Después configuramos la IP para acceso seguro y aquí ya le pusimos que era eso. Entonces lo que les acabo de explicar. Al ponerle mi IP solo le damos una seguridad alta para que solo nosotros podamos conectarnos a la terminal desde SSH. Conectando a la máquina desde SSH es la forma con más poder que se podría tener de cierta manera dentro de, de los protocolos, porque me conecto directo a la terminal. Si me conecto por el puerto 80 el protocolo HTTP, solo puedo acceder al HTML. De cierta forma igual se puede hackear para hacer algún cambio en alguna base de datos, cosas por el estilo, pero esta es la vía que nosotros vamos a emular para nosotros tener esa conexión segura. Vuelvo acá. Entonces se está lanzando la máquina. Ya expliqué por el internet. Ahora vamos a ver cómo conectarnos por SSH. Entonces recuerden, mientras carga la máquina, yo voy a hacer una referencia desde mi computador o voy a abrir una terminal desde mi computador y voy a ejecutar este comando, con el cual me conecto por SSH con la clave que le indico, ¿no es cierto?, a la máquina virtual, ¿ya? Entonces pueden usar otras formas de conectarse desde el navegador o desde la terminal
local, que es la que vamos a hacer nosotros, ¿ya? También está la forma de componentes por con clientes SSH, que son programas que le damos los parámetros y nos conectamos y vemos todo como si fuera una ventana. Y yo lo voy a hacer a nivel de terminal, ¿ya? Porque así se configuran más o menos los servidores. La idea es igual tener conocimiento de terminal básico en Linux, ¿ya? Para esto, eh, yo sí lo necesito todo el tiempo en mi carrera, así que les recomiendo que aprendan lo básico o que sepan qué deberían hacer para buscar los comandos. Es cosa de saber qué hay que hacer y con ello yo me quedo tranquilo. Entonces vamos a ver si cargo la máquina. Ahí nos va a dar la instancia de configuración o nos va a dar el comando. Esto no demoraría mucho. Entonces para conectar yo pongo conectar acá y aquí me sale un comando, ¿no es cierto? Y yo voy a conectarme con ese comando y para poder conectarme con este comando, valga la redundancia, tengo que pararme o estar en la carpeta donde está la clave. Ya yo la carpeta la tengo en una, o sea, la clave la tengo en una carpeta dentro de INACAP. Entonces voy a abrir el Visual Studio donde puedo abrir un terminal. Aquí voy a buscar en INACAP arquitectura, test clase y se dan cuenta que yo tengo el archivo testpreprueba.pem. Entonces este es el directorio donde tengo que correr el comando para conectarme por SSH. Ven, acá lo tengo ya escrito, pero aquí tengo otro comando de otra máquina que era la que hice ya. Entonces voy a conectarme con SSH-i. ¿Por qué le digo testpreprueba.pem? Porque está en esta carpeta. Si fuera en otra carpeta, tendría que ponerle en otra carpeta. Dentro de esta carpeta sería nombre de carpeta / el nombre de la clave. Pero como les digo, voy a usar la clave directamente en la carpeta donde estoy yo y voy a conectarme a mi máquina virtual. Entonces vamos a ejecutar este comando. Y me va a decir, ¿está seguro que quiere conectarse? Sí. Póngale sí. Y ahí estoy conectado a la máquina. ¿Ven? Pongo pwd y ya veo la ruta base del home de Linux. Del Linux que tengo acá. ¿Ya? Perfecto. Entonces tenemos la máquina virtual conectada. Nos conectamos por SSH. Estamos ok, ¿no es cierto? Ahora tenemos que configurar un servidor web. ¿Por qué el servidor web? Porque ahora que ya nos conectamos por SSH tenemos que probar la conexión por HTTP. La conexión por HTTP quiere decir que nosotros, voy a volver al diagrama, podamos conectarnos a la imagen HTML o el componente HTML o la página web, porque no solo son HTML, a veces viene HTML, JavaScript, o a veces un framework, o a veces otra cosa un poquito más compleja de compilar, por decir de cierta forma. Pero un HTML sencillo lo lee cualquier servidor web, que es lo que vamos a hacer ahora. Esta es una máquina virtual, nada más que eso, ¿ya? Es una máquina virtual con Linux, no es un servidor, no es alguna máquina configurada para recibir tráfico desde afuera, por ejemplo HTML, ¿ya? O sea, sí, está abierto el puerto, pero no tengo el servidor web. Hay que tener una máquina, hay que tener esa configuración interna que es código finalmente, que nos entregan ya servidores web creados por otras personas o librerías de servidor web, ¿ya? Entonces nosotros vamos a la HTTPD, que se me recomienda según lo que he investigado, y hay muchos más, ya hay Apache, hay Nginx, que son de distintos lenguajes o distintos frameworks, ¿ya? Entonces, para hacerlo sencillo, vamos a hacer que esta máquina sea un servidor web, ¿ya? Entonces, para hacer que esta máquina sea un servidor web, recuerden que estoy conectado de mi terminal a la máquina de AWS, voy a buscar los comandos. Entonces tengo que instalar, primero actualizar el sistema operativo, después instalar el componente que nos va a entregar el cliente, ¿no es cierto? La librería que nos va a entregar el cliente, iniciarlo y habilitarlo. Entonces voy a copiar estos 4 comandos, voy a volver a la terminal del Visual Studio y lo que va a hacer va a instalar el servidor web, ¿ya? Entonces, una vez instalado esto, van a ver que va a cargar acá, o debería cargar todo. No me va lento la cosa, pero debería funcionar todo. Entonces, una vez que tengamos ya inicializado, instalado el servidor, deberíamos subir un HTML y probar, que es lo que les dibujo acá. Entonces, en este servidor, yo voy a tener adentro, primero, el HTML, con el cual yo voy a accesar vía HTML y lo voy a ver acá. Esto tiene que ir en una carpeta específica dentro de un servidor web. ¿Ya? Entonces, vamos con eso. Y ahí está. Vamos a hacer esto y vamos a conectarnos acá. Entonces, mientras... perdón, aquí. Ya está completada la instalación del servicio HTTPD. ¿Ven? Con esto yo ya tengo un servicio, un servidor web. Ahora mi máquina virtual es un servidor web. ¿Ya? Entonces, para poder trabajar con ese servidor web, lo que tengo que hacer, como decía, es generarles una carpeta. Porque este servidor web, el HTTPD,
necesita de una carpeta y una carpeta que tenga dentro del HTML. Y esa carpeta la vamos a generar con CD y vamos a o nos vamos a meter, mejor dicho, a la carpeta HTML, y en esa carpeta vamos a generar un archivo junto con Nano. ¿Ya? Nano es un editor de texto de terminal con el cual ustedes pueden crear textos y guardarlos como archivos TXT, HTML, el formato que quieran, dándole el formato en el nombre, pero la única complejidad entre comillas es que esto es por terminal. Entonces todo se hace por terminal y todo se guarda por terminal. No hay nada de interfaz como Windows, como Mac, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer en ese archivo, vamos a añadir el H1 y nos vamos a llegar a dar cuenta que vamos a crear un archivo y este archivo va a ser la página web que vamos a exponer a través de nuestra IP pública. ¿Ya? Entonces, primero nos metemos a la carpeta y creamos el archivo. Voy a la terminal. Voy a ajustar un poquito esto, para verlo más centrado. Entonces voy a pegar estos dos comandos. Primero acceder a la carpeta y después con permiso de super user, o sea, como usuario administrador, crear con Nano el archivo. Y ahí se va a abrir Nano. ¿Ven? Esto es GNU Nano. Esta es una distribución GNU Linux, entonces Nano es para GNU. Entonces lo pueden usar en todos los Linux. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a crear debería ser un H1. Bueno, vamos a poner la mano si somos programadores. No nos cuesta nada. Buena, pelado. Estamos arriba con el server. ¿Ya? Y si se acuerdan bien, H1. Voy a copiar, pegar, pero no me voy a complicar en hacer esto. Entonces para guardar es control X, Y, guardo el archivo, enter y salimos. Ya está creado el archivo adentro de la máquina. Con eso ya tenemos este ejemplo. Y para probarlo deberíamos ir a la IP pública, ¿ya? IP pública del navegador. En el navegador, pero la IP pública viene siendo la de la máquina. Entonces vamos a ver acá a la máquina virtual qué IP tiene. Porque debería tener una IP pública y una IP privada. Ahí yo estoy buscando la IP. Entonces, la IP pública, miren, esta es la IP pública. La IP pública 100.48.82.116. Entonces, yo si me meto acá, debería tener un servidor funcionando. Esta página es la anterior, la de ella. Debería cargarme una nueva. Vamos a ver qué pasa. Pero estoy ingresando a mi servidor. Entonces, voy a dejar esto en el... Un poquito, a ver. Vamos a ver la regla de seguridad. Mira, el pájaro no le puso la 80. Y entonces esto le puede pasar y no le puse la 80. Entonces debería yo crear este grupo de seguridad. Aprovechando, vamos a ver el cambio de esto. Vamos a ver el grupo de seguridad. Vamos a añadir una nueva regla. Podríamos poder añadir una regla. A ver, opciones. Ya los filtros. Tengo otro grupo. Entonces, quiero ver el grupo de seguridad de este. Entonces, seguridad. Yo debería poder añadirle uno, pero ¿cómo se hacía el grupo de seguridad? Este grupo de seguridad. Aquí, así era. Editar regla. Entonces me faltó, pues, pajarón. Voy a agregar la regla de HTTP. Y ahora sí, guardar regla. El bloque tiene que ser todos. Internet, guardar. Ya, ahora sí, chiquillos. Entonces, bueno, aprendan con el error, chicos. Deberían, bueno, voy a homologar lo que debía haber hecho. O sea, arreglar lo que debía haber hecho. Cuando lanzan una instancia y creen las temas de grupo de seguridad, yo por conversar me distraje. Pero acá cuando crean las opciones de red tienen que ponerle este. Y no le puse ese. No sé por qué no le puse ese. ¿Ya? Entonces, y como les digo, nuevamente su IP para que se conecte SSH y el tráfico interno. Eso es lo que no hice. ¿Ya? Ahora lo cambié. Pero lo cambié desde el grupo de seguridad, como lo ven en el video. Entonces ahora yo debería poder estar con la IP pública. Acá está, ven, IP pública. Entonces vamos a ver si funciona. Estamos arriba con el server, chiquillos. Súper bien, súper bien. Mira, para ver si estaban atentos. A ver si alguien cachó eso. Sí, me equivoqué. Ni yo me di cuenta que me equivoqué. Yo estaba seguro que ese es el clip. Pero ahí tienen para revisar cuando les falle eso. Entonces ya tenemos la primera parte, que sería conectarnos por SSH a esto. La segunda parte sería conectarnos por IP pública a la página que está acá. Y la IP privada, si se dan cuenta de la máquina, es otra.
yo me voy a meter aquí, la IP privada es esta. La voy a cambiar porque me quedé en el dibujo anterior. Ahí, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen la IP privada esta máquina. Lo que hacemos o lo que hace AWS, nos asigna una IP pública para toda nuestra VPC en caso de que queramos salir a internet o que nuestras aplicaciones puedan acceder a internet. Entonces esta IP privada se mapea, o sea, hace un gateway, se hace como un direccionamiento por parte de AWS cada vez que alguien entra por HTML como lo permitimos en esta máquina. ¿Ya? Entonces eso es lo que nos ayuda a AWS directamente. Entonces, ¿qué nos queda? La última parte de esto es instalar un cliente de MariaDB o de MySQL. Ahora se llama MariaDB el tema de la librería y todo, pero el cliente va a ser un cliente MySQL para nuestra base de datos MySQL en Amazon RDS. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros por ahora? Crear nuestra base de datos y instalar nuestra base de datos. Mientras corre la base de datos, vamos a instalar el cliente y una vez que esté levantada la base de datos, vamos a probar la conexión del cliente a la base de datos. Todo esto por el túnel SSH que generamos recién. ¿Ya? En otro video les voy a mostrar cómo levantar alguna aplicación un poco más compleja, pero a nivel de la evaluación necesito que hagan esto. ¿Ya? Que seguricen este puerto por SSH, que la aplicación por HTML sea segura y que por dentro sé que puedan conectar el AS2 a la base de datos. Entonces vamos con el RDS. Ahora en el RDS. Y vamos. Tengo que crear una instancia con configuración completa. Nosotros vamos a ajustar nuestras configuraciones. Por lo general se puede usar Postgre, MySQL, como les conté a varios sus compañeros. Se utiliza más Postgre y es más fácil instalarlo, es más intuitivo de esta forma porque todo es Postgre o PostgreSQL. Pero vamos a usar MySQL, que es lo que aprendimos y es igual sencillo. Ya. Si hay cosas que no le funcionan a veces por lo que le dice la guía o cosas así, échele una doble verificación con otra o busquen en Google, pero siempre hay homólogos para las cosas nuevas, porque recuerden que estas librerías se actualizan. Entonces yo me había quedado obsoleto con el instalar MySQL como MySQL y ahora es que se instala con Maria. Entonces vamos a crear una configuración completa para que aprendamos igual. Vamos a hacer una capa gratuita de esto para trabajar con una base de datos gratuita. MySQL Community, esto lo vamos a dejar así, el motor como está, no me complico mucho. El nombre de la base de datos va a ser una base 2.3, porque es la tercera que me he creado. El usuario que se va a conectar a la base de datos es admin. Recuerden que el usuario es un dato de un nombre más una contraseña. Entonces, nosotros como usuarios nos podemos conectar con eso desde el cliente, ¿ya? Y nuestras aplicaciones también van a poder hacer eso, ¿ya? Entonces, cuando nosotros configuramos Python, recuerden que damos un usuario y una contraseña. Vamos a generar la autoadministración de la contraseña. Le vamos a poner INACAP 2028, le voy a poner INACAP 2028 y con eso tenemos una contraseña. Autenticamos con ella. Y de las instancias, entiendo que la DB3 micro para el laboratorio les funciona bien, entonces aprovechen esa, no nos compliquemos con el tamaño ni nada de eso, porque recuerden que mientras más grande la base de datos y si la hacemos para un ambiente productivo, o sea, una empresa real o algún negocio real, eso se nos va a cobrar, entonces la idea de la capa gratuita es eso. Esta parte importante y es la que hace como la configuración más fácil en AWS. ¿Por qué? Porque en este caso para las conexiones de la máquina virtual con la base de datos, tiene que haber un grupo de seguridad que diga, oye, este gallo es confiable para mí, tú puedes entrar, ¿ya? Entonces, esta regla de acá la podemos crear nosotros metiéndonos en el IAM y configurando los grupos de seguridad, pero como les comentaba, AWS tiene ese grupo de seguridad que puede asociar directamente con S2. Porque AWS dice, mira, si ustedes ya van a trabajar siempre de esta forma o van a usar harto estos componentes, entonces la idea es que ya nosotros se la demos un poquito más fácil. Entonces cuando nosotros creamos RDS, vamos a darle como grupo de seguridad o vamos a decirle a la RDS, nuestro grupo de seguridad de RDS, oye, permite la entrada de este componente hacia la base de datos. Entonces eso es lo que hacemos en esta parte de acá. Esta parte de acá en AWS, ¿no es cierto? Cuando creamos la base de datos, perdón, le damos conectarnos a un recurso informático de S2. Entonces vamos a configurar una conexión a un recurso S2. Entonces dice instancia de S2. Si quieren leer más, sale la información acá, pero aquí dice el detalle de lo que necesitan. Elija la instancia S2 que desea añadir como recurso para la base de datos. Se añade un grupo de seguridad
de Virtual Private Cloud, o sea, un grupo de seguridad quiere decir que dentro de nuestra nube privada vamos a crear una regla para que diga que esa base de datos se pueda conectar a esta instancia de S2. ¿Ya? También se añade un grupo de seguridad de VPC a la base de datos con una regla de entrada que permite. Entonces, tenemos una regla para la red privada, para Private Cloud que dice eso, y también el grupo de seguridad para la regla de entrada que permite a la instancia para tener acceso a la base de datos. ¿Ya? Entonces, son dos reglas. La primera es de VPC, que no tendrían que tener mucho más detalle de eso, es decir, oye, dentro de tu red va a estar esta conexión y después va a estar otra regla que va a decir, mira, esta base de datos puede ser accesada de S2, ¿ya? Porque tiene que tener conciencia la red de que va a levantarse esa conexión. Entonces, de todo lo que explique, que es más enredado todavía, basta que hagan clic acá, elijan la instancia de base de datos y aquí va a crearles todos los grupos y el enmallado, todo el cableado, por decirlo. ¿Ya? Entonces, el grupo de firewall VPC existente, o sea, la VPC es nuestra red de la nube privada, entonces con ello no tenemos que tocar mucho, esto ya viene por defecto, a menos que queramos crear alguna, ¿ya? Pero no tocamos nada más de esto, ¿no es cierto? Dejamos todo como está y le damos crear base de datos. Bueno, estoy levantando la base de datos, ya la levantamos, creamos el grupo de seguridad, ¿no es cierto? Y debería ya estar levantándose esa conexión. Voy a mostrarle aquí un poquito cómo se quedaría la seguridad. ¿No es cierto? Estamos en seguridad. Entonces aquí tenemos, bueno, aquí están levantándose las cosas. Ya. Esperemos un poquito que se termine la creación para ver el detalle. Entonces mientras repasemos qué tenemos que hacer ahora, ya nos conectamos al IP público, ¿no es cierto? Porque la IP pública y privada se los doy en el detalle de esta guía. Vamos a crear la base de datos, ¿no es cierto? La creamos y ahora habilitamos el acceso, que es el último paso de los ticks o de los checks que elegimos para la creación de esa base de datos. Tenemos que asociarla, ya se asocia con este clic de acá, ¿no es cierto? Instalar cliente MySQL, entonces deberíamos hacer esto: actualizar nuestro sistema e instalar la librería de MariaDB MySQL que nos va a permitir nuestra conexión desde nuestra S2. Entonces, veamos si se levantó la base de datos. Todavía no, pero mientras podemos meternos en nuestra máquina a instalar estas cosas. Entonces, estoy aquí en la máquina virtual por SSH. Vamos a conectarnos de nuevo a la máquina para ver qué nos pasa. S2. Ver panel. Instancias. Me botó la conexión. Paleteado. Ya, entonces vamos a copiar esto de nuevo. Acá. Control C, Control V. Déjame entrar y no pregunte tanto. Ahí está. No sé por qué no me pedía la. Se ya creo gancho. Pero no importa. Si nos conectamos de nuevo, volvemos al tutorial. Que sería sudo dnf update yes. Creo que así era, ¿no? Listo. Después sería sudo dnf MariaDB, MariaDB guión 105, algo así, no me acuerdo. Vamos a buscarlo acá la guía de install MariaDB 105 y eso. Entonces, me equivoco por el de su install. Ahí está, nos instalamos. Ya tenemos el cliente, ya al tener un cliente tenemos un componente dentro de nuestro S2 que es capaz de comunicarse con la base de datos. Entonces, teniendo eso, deberíamos poder conectarnos a nuestra base de datos ahora con un comando de conexión que sería como el que está acá, ¿ya? Entonces, al probar la conexión, vamos a decir, oye, acá tú puedes acceder desde tu cliente a la base, tienes esta conexión. Entonces, si nosotros pusiéramos un archivo en Python o un componente, por ejemplo, en Django, podríamos perfectamente conectar nuestros componentes y ya tener todo funcionando. Uy, ¿por qué no me sale ninguna imagen de Python? Acá. Voy a ver una imagen negra, no yo mucho. Sí, vamos a tener un componente en Python y podemos tener perfectamente un componente en Python que utilice una librería de Python para MySQL o otra, pero en el fondo
validar que cuando yo me conecte a la base de datos con cualquier cliente esto va a pasar. Entonces yo ya sé que está pasando esto y que este grupo está válido. Entonces con eso, ¿qué me falta acá? Buscar la variable de conexión, como les decía, me meto acá a la RDS, en RDS, ven su instancia, ¿no es cierto? Estas tengo que terminarlas, pero esta que está acá está dando el backing. Mientras voy a borrar esto, voy a eliminar esta, eliminar, me borré la primera que hice. Que sea por eso. De Snapchat es como una foto de cómo que la base de datos, como una imagen ligera. Pero yo no necesito este ya porque los utilicé hace un momento. Entonces voy a eliminar este, por si acaso. Le cambio el nombre, eliminar, borrar. Entonces mientras esta progresa voy a mostrarles que deberíamos ver. Más adelante, ahí en el siguiente video vamos a agregar un backend con acceso Fast API, lo que hicimos en clase y lo que alcancé a mostrarles. Y vamos a ver esa integración completa, a ver todo eso en un video adicional. Y aquí sale cómo configurar todo eso ya. Pero a nivel de la prueba es, insisto, hasta probar esta conexión de acá. Entonces, mientras levanta, vamos a ver que está disponible. Para conectarme acá, yo uso esto. No uso certificados de seguridad. ¿Ya? Si quisiera usar un certificado de seguridad, tendría que crearme eso. Pero no lo vamos a ver de momento. Se lo explico más adelante, cuando veamos más detalles de seguridad. Pero solo queremos aprovisionamiento seguro, entonces necesito probar mi conexión. Entonces voy a copiar hasta ahí el comando, lo voy a pegar acá. Entonces quiero conectarme, me va a pedir la contraseña. Esto quiere decir MySQL, conéctame a la base de datos de este host. Por eso el guión H, guión P el port, guión U user, que es admin, guión P password. Entonces la password INACAP 2028, aquí sí lo es. Entonces aquí ya estoy conectado a la base de datos y si pongo show databases, punto y coma, recuerden el punto y coma, y me va a mostrar la base de datos. Si me quiero crear una base de datos, create database arquitectos. Y ahí ya estoy conectado a la base de datos. Y esto es, recuerden que por un túnel SSH, ¿ya? Y ahí está la base de datos. Entonces, esto que vemos acá en la terminal no es mi equipo, sino que es la máquina que está acá. Recuérdense de eso bien, es esta máquina. Entonces lo que he hecho acá pasa. Y eso es con respecto a la evaluación, chiquillos. Recuerden que yo voy a pedir que esto sea seguro, o sea, que esto sea accesible, que esto sea seguro solamente a la IP de su equipo y que la IP, bueno, que entiendan bien cómo funciona la IP privada, la IP pública, cómo va a funcionar el HTML, cómo funciona RDS, los grupos de seguridad, para que le peguen una estudiada. ¿Ya? Eso con respecto a la clase de hoy, o sea, el video de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Cualquier duda, comentario, sugerencia se agradece. Eso, chiquillos.